Y finalmente, entro en el tema que a mí más me preocupa en este minuto, que es el tema de la o sea, de la restricción de los derechos. Porque aquí una de las características, han salido profesores, grandes profesores de derecho público, de derecho constitucional, diciendo de que la mejor redacción que tiene el artículo 16 no se compara con la constitución actual. Es verdad, tiene una gran redacción los derechos individuales, sin duda. Pero si uno se va al artículo 23, se va a encontrar con una norma que dice, solo por ley podrán restringirse o limitarse los derechos constitucionales establecidos en esta disposición. O sea, la ley puede restringir estos derechos, restringir y limitar estos derechos. ¿Qué ley? Habrá que ver si dice una ley institucional o una ley simple. En el mejor de los casos tiene un quórum básico y en el peor de los casos tiene una ley simple, va a poder restringir que todos los derechos individuales. Pues bien, el artículo actual de garantía general de los derechos, que es el artículo 19, número 26, dice una cosa muy diferente respecto de esta garantía. Dice, los preceptos legales que regulen o complementen las garantías constitucionales o que los limiten en los casos que la Constitución autoriza. Es decir, para que el legislador pueda limitar un derecho esencial, debe estar autorizado en la propia Constitución, en el propio artículo que garantiza ese derecho. Ejemplo, el derecho de propiedad es posible limitarlo a través de la ley de expropiación y las razones por las cuales y las formas están todo en la Constitución. Pero la garantía de culto, la libertad de educación o el derecho a la educación, el derecho a la salud o el derecho a, por ejemplo, a dar opinión o informar, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, no son susceptibles de una ley para ser limitado porque no está autorizado en la Constitución limitarlos. Solo puede regularlos o complementarlos, pero no puede limitarlos. Entonces, el cambio es copernicano, Vanessa. Todos los derechos individuales que están preciosamente escritos en el texto que nos proponen pueden ser limitados por el legislador. En el texto actual, ninguno de los derechos, salvo que ellos mismos autoricen al legislador que se limiten. Esto es grave, esto es muy grave, porque esto es exactamente escribir con la mano, con letra y caligrafía maravillosa, y borrar con el codo todo lo escrito. Exactamente todo, porque le entregaron al legislador el que nuestros derechos individuales puedan ser limitados o restringidos. En cambio, en la Constitución actual, eso solo se le autoriza al legislador si la propia Constitución lo autoriza. Esto a mí me parece de la mayor gravedad, Vanessa, porque aquí, a mi juicio, esto no lo están mirando los empresarios, no lo están mirando las asociaciones gremiales, no lo está mirando a la prensa, o sea, la comisión de la señora Vallejo, que tiró a través de decreto, ¿no es cierto?, va a poder ser una realidad a través de una ley y va a poder restringir el derecho a la información y a la opinión sobre la... Es cierto que dice debe tratarse de cosas razonables y dentro del principio democrático. Por favor, razonable y dentro del principio democrático. ¿Qué es eso? O sea, aquí Ahora, no pueden limitarse, los quiero derechos entender bien el individuales no punto. pueden limitarse. Sí, Ok, se abre la puerta a limitar los derechos individuales por ley. ¿Esa ley requiere de tres quintos? no, esa ley es simple. Esa ley es simple, absolutamente simple. Si aquí lo único que hay son leyes institucionales o leyes simples. Vanessa, Pero mira, estos derechos están consagrados a nivel constitucional y tú para hacer una reforma constitucional tienes que tener los tres quintos. no necesitas eso, no necesitas eso. Puedes restringirlo por vía legal. Mira, por favor, si tienes el artículo 23, yo lo tengo aquí a la vista, es que no lo puedo poner en pantalla, pero el artículo 23 dice que se podrán restringir los derechos individuales establecidos por Ujú. esta Constitución. Lo dice expresamente. Y es que lo que hay que hacer es comparar los textos. Hay que comparar el texto
actual con el texto que nos están proponiendo. En el texto actual solo se pueden limitar en los casos que la Constitución autoriza. Vuelvo a dar el ejemplo. En el recurso, en el derecho de propiedad puede limitarse, por ejemplo, a través de la expropiación. Pero, por ejemplo, para los empresarios, la garantía de emprender no tiene limitación en la ley. No puede limitarse por ley, porque no está autorizado su limitación en la Constitución, la norma. Garantías de los derechos y Ahí, libertades. Aquí está el ahí, artículo es, 23. Pues ahí ya, está, perfecto. es. Ya. Artículo 23, ¿ves? Ese es. Solo la ley podrá limitar y restringir el ejercicio de los derechos fundamentales, los derechos Ya, entonces, consagrados ¿qué en está diciendo? Sí, Ujú. perdón. ¿Qué está diciendo el primero? Solo la ley podrá limitar y restringir los derechos fundamentales. O sea, les habilita a que el legislador limite o restrinja los derechos fundamentales. ¿Qué dice la Constitución actual? Dice que la ley podrá limitar cuando la Constitución lo autoriza. O sea, tiene que tratarse de una habilitación expresa del constituyente para limitar una garantía individual. Aquí, aquí no hay esa garantía. Aquí está abriendo a que todos los derechos individuales pueden ser limitados o restringidos por el legislador.